¿Estás bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el horario que me estén mirando. Es un gusto estar acá en Cintur hablando de qué es el turismo en espacios rurales y naturales en el Uruguay. Un gusto representar a mi gremial, que es SUTUR, la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural. Para empezar, me gustaría primero que nada hablar con ustedes y contarles qué es el Uruguay, para los que no nos conocen, para los que estamos siendo ese país chiquito que está entre Argentina y Brasil, dos hermanos enormes que tenemos a los costados. Nuestro país es un país agropecuario, es un país que se dedica en gran forma a lo que es la producción agropecuaria en todas sus formas. Así que Uruguay ha sido un recurso excepcional para el turismo en espacios rurales y de naturaleza, por todo lo que significa la producción agropecuaria. Uruguay es un país que además tiene espacios abiertos, que tiene baja población, baja cantidad de población, entonces esto nos da la posibilidad de tener espacios muy abiertos y con grandes recursos paisajísticos para lo que es el turismo de naturaleza. Para contarles un poco cuál es nuestra matriz productiva, digamos, les decía, Uruguay es un país pequeño, tenemos de un lado Brasil, del otro lado Argentina, y está como partido al medio, si se quiere ver así, por un río bastante grande, que es el Río Negro, y tiene sus suelos más fértiles hacia el sur, sobre todo en lo que es el límite con Argentina, en el oeste. Como por ahí tenemos como un poco la zona que está dedicada más hacia la agricultura y contra el río Uruguay, todo lo que es los márgenes con Argentina. Y después tenemos nuestros suelos más altos, un poco más secos, dedicados a la parte de ganadería y también a producción forestal, en las zonas más contra Brasil. Como les decía, es un país muy diversificado, donde toda la matriz productiva es realmente muy grande, y la zona más que nada granjera, bueno, la zona de leche obviamente está más sobre los departamentos de Florida y Durazno, y San José, más cerca de lo que es la capital Montevideo, que concentra más del 50% de la población del país, y también la zona granjera, que también está en la zona, y vitivinícola, que está en la zona de Canelones, cercano a Montevideo. Así que eso nos da como una idea de lo que son un poco los paisajes de nuestro país. Es un país pequeño, pero un país diverso, con un montón de ambientes diferentes, donde el agua tiene un protagonismo muy especial. Es un país donde bastante surcado por ríos, arroyos, cañadas, que nos dan el marco espectacular para estos distintos productos que les decía y que les voy a contar un poco ahora de qué se trata. Para hablar un poco y para situarnos en lo que nosotros entendemos y creemos que podemos, digamos, como categorizar al turismo en espacios rurales y naturales, entendemos que es como una especie de paraguas que de alguna manera nuclea a un montón de modalidades de turismo, que de alguna manera se dan en estos espacios de naturaleza. El turismo en espacios rurales y naturales engloba un montón de modalidades que muchas veces conviven unas con otras y que no tienen por qué ser compartimentos estancos, sino que en realidad tienen como mucha movilidad y mucho trabajo conjunto en los distintos establecimientos. Por ejemplo, hay establecimientos que hacen turismo aventura, ecoturismo y turismo agropecuario, todo en una misma propuesta, porque de repente son un establecimiento que tiene producción agropecuaria, pero que a la vez está cercano a un área protegida o dentro de un área protegida, y entonces esta dinámica que se da entre las distintas modalidades genera productos que son muy interesantes. Creo que esto es parte también del valor que tiene el turismo en espacios rurales y naturales, ¿no? Es como el valor de todas estas modalidades interactuando juntas en estos espacios donde uno, en definitiva, va a disfrutar del entorno, ¿no? Que es un poco lo que todos pregonamos cuando hablamos de turismo rural y natural, es disfrutar de la naturaleza, disfrutar del entorno y de las actividades también
de la población local, de la gente que está en esas localidades, o sea, genera como mucha dinámica. Pero no quería dejar pasar porque para nosotros es importante esto, porque también esto genera la importancia de la cohesión del producto en sí. Para un país pequeño como es el Uruguay, es muy importante para trabajar en conjunto, sobre todo como gremial, que lo es la nuestra, todos los productos que lo componen. Así que es importante poder tener este paraguas, digamos, que nos nuclea a todos. ¿Qué es SUTUR, esta gremial que les estaba contando que presido desde hace ya unos cuantos años? SUTUR es una gremial que nuclea a todos los prestadores de servicios de turismo en espacios rurales y naturales. Hoy tenemos unos 43 asociados en todo el país. Básicamente, como todas las asociaciones de empresarios, nos dedicamos a hacer crecer no solo a nuestros asociados, sino también a los territorios en los que ellos están, porque es importante para nosotros ver al turismo rural y natural como un dinamizador de los territorios y un promotor del desarrollo local sobre todo. Así que no solo estamos interesados en nuestros propios socios, sino también en la acción que tienen nuestros socios en sus propios territorios. Trabajamos con ellos a través de distintas herramientas como cursos, talleres, trabajos de asistencia técnica puntual, a veces armamos proyectos en conjunto entre los asociados, trabajamos mucho lo que es la promoción de los establecimientos, de hacer conocer el producto, todo lo que tiene que ver con la asociatividad, ¿no? Y el gremialismo de turismo en espacios rurales y naturales, y también aprovechamos para hacer a veces descuentos en lo que es proveedores, hacemos convenios con distintas empresas para que también nuestros socios tengan por ese lado un beneficio también muy tangible. Tenemos socios en todo el país, eso hace que, y en todas las modalidades de turismo, lo que hace que tengamos un producto, en definitiva, que termina siendo muy diverso, y donde también hay mucha complementariedad entre nuestros socios, ¿no? Sentimos que eso también es importante para el crecimiento de todos. Voy a comentar un poco y quisiera también mostrar en este pequeño comentario de estas modalidades también qué es lo que hacemos en el Uruguay, porque cuando hablamos de turismo en espacios rurales y naturales, muchas veces todos los países, según veo cada vez que participo de estas instancias, todos los países, si bien hacen cosas parecidas, no siempre es lo mismo. Entonces me gustaría contarles a ustedes un poco cuáles son las modalidades más difundidas dentro del turismo de naturaleza y rural en el Uruguay. Por un lado, creo que el más difundido y por donde empezó todo fue por el agroturismo, o sea, invitar a la gente a participar de lo que es la vida de campo, la naturaleza y el trabajo de todos los días en los establecimientos o en las haciendas, como les dicen en muchos lugares, del campo, ¿no? Ya sea que se trabajara con ganado, con fruta o silvicultura, como les decía hoy, un poco lo que es producción forestal, o sea, la producción agropecuaria que se realizara, compartirla con los turistas. Un poco esa es la premisa. Y si bien en el Uruguay se comenzó por esta modalidad, una modalidad muy fuerte, digamos, con una impronta muy, muy importante dentro de lo que es el cúmulo del producto, no es la única. Y ha ido ganando muchísimo terreno el turismo aventura, que desde el primer momento también fue parte, y también se desarrolla como parte de muchos productos, que les decía, tienen esa dinámica entre lo que es lo agropecuario y también la aventura o la participación en deportes, en la naturaleza, donde el ejercicio físico es parte de lo que hacemos también, y donde el caballo, obviamente, parte de la vida del gaucho, pero también interés de mucha gente que vive en la ciudad para compartir esta vida es algo para nosotros muy, muy importante. El Uruguay es un país con una tradición hípica muy importante y sobre todo intentamos de que los turistas participen de esa experiencia que significa cabalgar por los distintos paisajes que tiene el Uruguay. Como ustedes ven en la fotografía de abajo, también hoy tanto el cicloturismo o las actividades de pesca o el senderismo o trekking también han ido ganando mucho espacio en las propuestas de turismo rural.
tercera modalidad que tenemos también, que está bastante explotada en el Uruguay y que realmente muy visitada, sobre todo en los departamentos cercanos a Montevideo, que es nuestro mayor mercado emisor de turismo interno, obviamente, es el turismo educativo. Son aquellas experiencias que están diseñadas, pensadas para familias, ¿no? Donde no solo uno puede conocer lo que es la vida del campo o la producción agropecuaria, los chicos aprender sobre la leche, o sobre la carne, o sobre la granja, sino además pasar días de esparcimiento con toda la familia. Estas propuestas, la verdad, son muy interesantes y combinan muchas veces agroturismo con ecoturismo, que también tiene una impronta educativa muy fuerte. El alojamiento rural es un alojamiento que viene ganando cada vez más espacios y sobre todo en este momento particular es una modalidad de turismo que en realidad, si bien no es una modalidad, es un tipo de alojamiento que viene ganando mucho espacio en el espectro del turismo, del sector turístico, por su poca masividad, por la excelencia de los servicios, por también lo cuidado de los ambientes, y como ese tipo de servicio más a escala humana, digamos, y más pendiente de las necesidades del cliente. Sin duda, y creo que esto es en todo el mundo, el turismo enológico y también gastronómico ha tomado un importante trozo del mercado del turismo rural y hace parte además de otros productos como puede ser en esta sinergia que les decía entre modalidades, por ejemplo del turismo agropecuario, donde de repente tenés la oportunidad de ir a una bodega y degustar los vinos que allí se producen, aprender sobre todo el proceso o sobre el proceso de la carne y cómo se produce de forma orgánica, por ejemplo, la producción sostenible de manzanas en un área protegida. O sea que siempre hay como una dinámica entre estas modalidades, pero este turismo de gastronomía y de vinos ha ido ganando un espacio importante también. El ecoturismo, ustedes saben que es una de las modalidades de turismo en áreas rurales y naturales más importante, sobre todo porque es practicada en áreas protegidas, ya sea privadas o públicas, donde el turista tiene la oportunidad no solo de experienciar lugares, paisajes increíbles, sino a la vez también aprender sobre el ambiente y conocer más sobre flora, fauna, cielos, un montón de experiencias que se conjugan en estos ambientes naturales. Y por último, contarles un poco que han venido ganando mucho terreno y sobre todo también lo que tiene que ver ahora luego de la pandemia, los eventos en el campo, ¿no? Eventos a cielo abierto, en lugares de repente remotos, donde muchas empresas eligen irse a pasar un retiro o donde las familias se reúnen para celebrar un cumpleaños, todos este tipo de eventos que de repente se trasladan desde las ciudades hacia el campo. Y encuentran en el campo un espacio súper propicio, sobre todo en este momento. Nosotros ahora en Uruguay todavía no estamos pudiendo celebrar eventos de más de 25 personas, pero anterior a la pandemia, digamos, este tipo de modalidades de eventos campestres, la verdad es que venía creciendo mucho. Esperemos que pasado esto podamos como retomar y entendemos que puede ser una estrategia interesante para generar eventos que son al aire libre y que por lo tanto tienen también menor posibilidades de contagio. No quiero continuar sin antes comentar con ustedes que para nosotros es muy importante entender y sentirnos parte de lo que es la cadena de valor turístico, que muchas veces el turismo de naturaleza o el turismo rural, porque parten de un espacio que muchas veces es alejado del sector turístico en general, no es que desconozcan, pero sí que están a veces trabajando un poco separadamente con el resto del sector. Y en nuestro caso, como gremial, ha sido muy importante sentirnos integrados en esta cadena de valor,
porque uno comprende a cabalidad cuál es el lugar que uno tiene en toda esta cadena, y la importancia que tiene el turismo rural y natural, pero también la da a conocer a los otros actores, porque en realidad la cadena de valor, cuando viene un turista, que ya sea extranjero o nacional, toda en su conjunto trabaja al unísono y también de forma muy sincronizada para que el turista tenga una experiencia óptima, ¿no? Que se vaya con la satisfacción de haber cumplido con esa experiencia que venía a disfrutar. Entonces es tan importante el turismo rural, como las agencias de viajes, como los guías, como el transporte, como las actividades culturales o el alojamiento. Todos son parte de un mismo sector, que es el turismo, y debemos de sentirnos así, y debemos también de luchar juntos para salir de los malos momentos, como es este que estamos pasando ahora, ¿no? Como sector unido es la única forma que nosotros entendemos que podemos transitar de forma exitosa para todos. Ustedes saben que cuando empezamos este año, era el Año Internacional del Turismo y el Desarrollo Rural por parte de la OMT, para todos los que estamos en el sector, hace muchos años, yo hace ya casi 20 años que estoy en el sector de turismo rural, sentimos que era un año clave para nosotros, ¿no? Que realmente iba a ser como nuestro año para mostrar al sector y para visibilizarlo, que muchas veces dentro de todas las propuestas a veces queda un poco invisibilizado. Y lo que nos pasaba en ese momento es que estábamos viendo algunas tendencias que venían como muy fuertes desde el año pasado y que comenzaban a presentarse para el año 2020 como tendencias fuertes. En ese sentido, me gustaría hablar con ustedes de 4 de esas tendencias, que era a través de lo que tiene que ver con los viajeros sostenibles. Ustedes saben que los viajeros cada vez más viajan con más responsabilidad, tienden sobre todo a a pensar en quiénes son sus prestadores, no solo a consumir el producto, sino a pensar en quién es el prestador y cómo está prestando ese servicio, también a disminuir el impacto de sus acciones como producto de turismo. También tienden a descubrir nuevos destinos, sobre todo destinos que no sean masificados y que no estén en las rutas o en los mapas de otros viajeros, sobre todo a buscar esos lugares muy poco explorados, muy poco conocidos, donde hay algunas propuestas con una gran singularidad o gran valor. También lo que tiene que ver con el turismo de bienestar. Ustedes saben, hoy en las ciudades la vida apresurada nos hace también querer buscar esas escapadas o esos momentos en el año para pensar en el bienestar propio y de nuestra familia. Y el viajero busca sin duda instalaciones que sean accesibles, que sean seguras, que además donde haya un trato que sea más cercano, como les decía hoy, donde la amabilidad del propietario es una parte fundamental, donde también el servicio personalizado tiene mucho que ver, y donde también los servicios de wellness van como cobrando una importancia cada vez mayor. De hecho, muchos servicios de turismo en espacios rurales y naturales han como ido reconvirtiendo algunos productos para ir ofreciendo cada vez más estos servicios wellness pensados para este nuevo viajero. Y me gustaría terminar para esta tendencia con el mindfulness travel, que es como esta modalidad de, bueno, desconectarte de todo, sentir que estás en el medio realmente de la nada, como muchas ofertas de turismo rural proponen, y que esa desconexión de alguna manera te brinde este bienestar que tu cuerpo y tu mente están como precisando. O sea que esta tendencia de bienestar es algo que vemos que en los últimos años se había incrementado, había generado como cada vez más demanda, y que de a poco se va consolidando. Después lo que tiene que ver con la tercera juventud, ¿no? Hablamos de que cada vez las personas tenemos más salud y muchas más oportunidades de seguir disfrutando de nuestras posibilidades de viaje,
a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y la gente realmente cada vez disfruta más, sobre todo de salir, de compartir con familia, con amigos, con pareja, estos espacios de naturaleza que sin duda, sobre todo para este tipo de viajero, son realmente uno de las modalidades de turismo que más les interesa. Ya en general este es un tipo de viajero que ya viajó por todo el mundo, conoce muchísimo de lo que es el turismo más de masas, y está un poco como de vuelta de ese tipo de turismo, buscando estas otras propuestas mucho más personalizadas. Y después lo que tiene que ver, por último, para hablar de estas tendencias, con la especialización del sector, ¿no? Cada vez el sector se ve más especializado y vamos viendo que hay como productos más específicos en cada uno de los establecimientos, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de las mascotas, o lo que tiene que ver con la gastronomía que hablábamos hoy, ¿no? Se hace mucho más énfasis en cada uno de estas especializaciones. Cuando llega la pandemia, esto digamos que nos estábamos haciendo todas estas ideas y planificando toda nuestra actividad para el año 2020, y aparece la pandemia, ¿no? Y nos pone a todos como a pensar, sobre todo muy rápidamente, cómo salir de esta situación, qué hacer rápidamente para poder salir de esta situación. Y sobre todo ver un camino más a mediano, a corto y a largo plazo también para nuestro sector de turismo en espacios rurales y naturales. Por un lado vimos que habían un montón de amenazas, amenazas que podían ser muy perjudiciales para nuestro sector, y tratamos de mirarlas como gremial en clave un poco de oportunidades, ¿no? O sea, como mirarlas desde un punto de vista positivo y no negativo, ¿no? Entonces vimos que el sector está muy poco profesionalizado, y eso es una amenaza para el sector, sobre todo en este momento. Pero si nosotros poníamos nuestro foco, digamos, en impulsar cursos, capacitaciones y asistencia a los diferentes empresarios, podíamos transformar esta amenaza en una oportunidad también, ¿no? Porque de alguna manera esto se transforma, si se gestiona bien, se transforma en una oportunidad también para los empresarios. Como hay escasa profesionalización, también muchas veces la gestión de la empresa, no de la empresa agropecuaria, pero sí de la empresa de turismo, muchas veces no está suficientemente tecnificada. Muchas veces en casi todo el turismo rural es una gestión que es un poco rudimentaria, no en todos los casos, pero sí en muchos, y que subutiliza las posibilidades de la tecnología. Entonces, poder cambiar esto para minimizar el impacto de la pandemia, era muy importante también para nosotros, ¿no? Poder tratar de que se adoptara más tecnología, sobre todo para lo que tenía que ver con la gestión. No es lo mismo dirigir una empresa si no conozco sus principales parámetros que si los conozco. No es lo mismo generar, digamos, propuestas nuevas o flexibles para otros nichos de mercado, que también era otro de los puntos que veíamos un poco flacos, si no sé de repente cuánto gasto o cuántos son mis costos o cómo o quién es mi público. Entonces ahí la gestión se transformaba en algo muy importante. Como les decía, la flexibilidad para las propuestas, muchas veces las propuestas de turismo en espacios rurales y naturales eran como un poco inflexibles, digamos, en cuanto a lo que proponían y en cuanto también al tipo de turista al que querían llegar. Entonces vimos que tratar de generar oportunidades para más nichos de mercado y propuestas más flexibles también nos iba a ayudar, porque de alguna manera estábamos recibiendo mucho menos turistas, o íbamos a tener, mejor dicho, cuando se abran las oportunidades, como está pasando en este momento en Uruguay, que ya se permite hacer turismo, pero tenemos muy pocos turistas. Entonces, si somos flexibles y ponemos más oportunidades para otros nichos y tratamos de armar productos diferentes para estos nichos, entonces vamos a tener más oportunidades también de trabajo, ¿no? Y sin duda, el marketing más enfocado en el cliente. Si bien
hace muchos años veníamos hablando del enfoque del marketing en el cliente. La situación actual del cliente es muy diferente, ¿no? La gente hoy necesita confianza, necesita seguridad, necesita ciertas garantías, y nosotros tenemos que entender como prestadores de turismo que también debemos entenderlos, pero entenderlos realmente entenderlos. Capaz que nosotros pensamos que la gente está muy interesada, por decir algo, en los protocolos o en la seguridad sanitaria, y en realidad lo que la gente quiere es realmente poder disfrutar con su familia en un entorno sí de confianza y de seguridad, pero que su principal enfoque viene en el disfrute con su familia luego de varios meses de confinamiento. Entonces hay que tratar de entender cuáles son las valoraciones que le da el cliente a cada uno de estos distintos, de estas distintas necesidades que tiene, ¿no? Perdón. Así vimos que habían también varias oportunidades para el sector, como que el sector realmente en algunas cositas podía realmente destacarse dentro de esa cadena de valor que decíamos de otros productos del turismo rural. Y entonces vimos que obviamente teníamos una oportunidad con el turismo interno, porque todos los países iban a estar con fronteras cerradas, y si bien el turismo interno no resuelve, digamos, toda la oferta que tiene el turismo en espacios rurales y naturales, que al menos en el Uruguay trabaja en un porcentaje muy, muy alto con extranjeros, sí es una oportunidad para comenzar a trabajar, ¿no? Y para empezar a plantear hacia los turistas internos nuestras propuestas. Después, obviamente, que es la respuesta, digamos, como les decía recién, al confinamiento, son los espacios abiertos y las actividades al aire libre, o sea que de alguna manera nosotros éramos como el producto estrella, digamos, del momento. Y así lo estaban también entendiendo otros agentes que están en el sector, ya sea para la comercialización tanto directa de los propios establecimientos a través de tanto de plataformas como de nuestras propias páginas web o de las redes, como de formas de comercialización indirectas, agencias de viajes, OTAs, distintas oportunidades. Y esas oportunidades también en este momento estaban como muy potenciadas, ¿no? Sobre todo, mucho más atención veíamos de los distintos agentes de viajes en el sector, ¿no? En los últimos meses, pidiendo ofertas, pidiendo paquetes, pidiendo distintos productos para ofrecer a sus clientes, por lo cual el turismo también sentía que esto era una oportunidad fuerte. Pero como les decía, también para nosotros era importante poder ofrecer protocolos de seguridad sanitaria que nos permitan sentirnos seguros y tener también no solo el producto, sino también que el cliente se sienta seguro de venir al producto. Y para esto entendimos que como gremial teníamos que llevar adelante algunas acciones que capitalizaran todas estas oportunidades que veíamos, ¿no? Que nos trazaran de alguna manera un camino a seguir y que nos fueran haciendo caminar pasito a pasito, ¿no? No íbamos a retomar la actividad ya, no íbamos a tener el mismo nivel de turistas que teníamos en enero o febrero del año de principios de este año, pero sí íbamos a capitalizar estas oportunidades en ir creciendo, digamos, en ir trabajando para crecer en cantidad de turistas a medida que el turismo también se reactiva. Así que empezamos con este tema de los protocolos, consultando a todo el sector y todas las modalidades de turismo en espacios rurales y naturales fueron consultadas, sobre todo para saber qué opinaba la gente que hacía cabalgata, los que hacían pesca, los que hacían trekking, los que tenían alojamientos, bueno, que todos nos dieran una idea de qué entendían que debían de ser estos protocolos. Después chequeamos protocolos también de otros países que ya estaban saliendo, que fueron como bastante de avanzada, como España, Portugal. Mantuvimos dos premisas en tratar de diseñar estos protocolos para Uruguay, que fueron que sean simples y que sean efectivos. Nos reunimos con nuestro Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Salud Pública y también con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay, para tratar de generar protocolos que fueran simples, que a todo el turismo rural le sirvan, y que realmente fueran efectivos, de no generar ningún protocolo que no pudiera ser cumplido por alguien que tenía un pequeño establecimiento no sé, en el medio de un campo donde no tenía acceso a muchos recursos. Que para todos pudiera ser eficiente y que a la vez fuera efectivo.
Tratamos de dar a conocer el producto. Para eso tuvimos un relacionamiento bastante fuerte con los agentes de viajes, que como les decía, se pusieron muy, muy interesados en el producto, y tratamos de difundir, armamos varias reuniones, dentro de ellas un webinar con 170 agentes de viajes de todo el país, donde cada uno de nuestros socios, que estaba interesado obviamente en trabajar con este grupo, intentó expresar en un pitch de 3 minutos qué era su producto, cómo se comercializaba, qué podía ofrecer para que los agentes de viajes se hicieran una idea, y también generamos intercambios de información a través de Dropbox y demás, para que los agentes de viajes pudieran tener información constante de los productos, ¿no? Que a veces es como un poco el cuello de botella del turismo en espacios rurales y naturales. Y ahora estamos diagramando una acción de promoción, tanto en medios tradicionales como en redes, para contar un poco estas oportunidades que tiene el turismo de naturaleza un poco en este contexto que tenemos nuevo. Estuvimos trabajando, pero ya hace mucho tiempo, desde 2015 venimos trabajando en lo que es transformación digital del sector. El sector de turismo en espacios rurales y naturales era un sector que venía muy, muy, muy atrasado dentro del sector turístico en transformación digital. Algunos establecimientos ni siquiera tenían página web, otros no tenían otras herramientas, y fuimos de a poco impulsando convenios con distintas empresas para que nuestros socios pudieran ir teniendo páginas web, que tuvieran también sistemas de gerenciamiento de hoteles para los que tenían también alojamiento, que tuvieran channel manager, que tuvieran su propio motor de reservas para poder hacer reservas en la web, que hoy también es fundamental, y que pudieran tener módulos de operación de todas estas herramientas en mobile, que también para los que estamos todo el día en el campo, ustedes saben, somos muy multitasking, hacemos un poco de todo, tanto traemos leña, como atendemos a los clientes, como, bueno, hacemos de todo acá. Y la verdad es que tener este tipo de herramientas tecnológicas no solamente genera mucha eficiencia en la operación, sino también nos permite estar como en contacto con los clientes durante todo el día desde nuestros celulares, así que eso para nosotros fue realmente un cambio del día a la noche. Y después generamos como algunas charlas, sobre todo al principio de la pandemia, para motivar a la innovación de los productos, ¿no? Y de los servicios, y poner en valor recursos. Cómo hacer para que las cosas que teníamos transformarlas, como usar la tecnología para poner en valor algunos recursos, hacer, por ejemplo, en algún momento al principio, sobre todo de la pandemia, se hicieron como visitas virtuales, buscar de qué forma podíamos estar como a través de la tecnología, usando la tecnología cerca del cliente, y también usar la tecnología para poner en valor al producto de turismo rural y natural. Para nosotros es muy, muy, muy importante, y realmente lo entendemos así, es ser parte de la Cámara Uruguaya de Turismo. La asociatividad entendemos que es una de las herramientas que a nosotros nos ha posibilitado generar muchas más opciones de beneficios para los socios, sobre todo en lo que tiene que ver, bueno, tanto con legislación que se ha generado en el Uruguay para mitigar los impactos de la pandemia, y también para cómo estrategias de reactivación también. Y eso nosotros, como sector turismo rural, integrantes de una Cámara Nacional de Turismo, hemos podido también contribuir con nuestro granito de arena como sector, mostrando también cuáles eran las necesidades del sector, al sector turismo en su conjunto, y también pudiendo traccionar a todos estos beneficios para todos, en beneficio de todos, obviamente. Así que siempre lo decimos, la asociatividad para nosotros es muy importante, no solo a la interna de nuestra asociación, sino también a la interna del sector turístico todo. Contarles que como una de las acciones que hemos, sobre todo en este momento, impulsado, es nuestra página web, que es www.turismoruralui.com, donde están todos nuestros socios, y donde tratamos de contar al público en general cuáles son todas las modalidades que hay en el turismo rural, y sobre todo cuántas cosas se pueden hacer en el entorno rural que muchas veces no se conocen, ¿no? Salir un poco de lo que es los productos más típicos, digamos, y mostrar todas las oportunidades que ofrece el turismo en espacios rurales y naturales. Así que bueno,
por ahí agradezco muchísimo la deferencia de haberme invitado a este encuentro tan prestigioso, con profesionales tan prestigiosos de toda América y bueno, de todo el mundo también, porque sé que hay gente fuera de América, así. Alô? Marina? Listo.